buenas tardes a todos. Es un gusto que estemos aquí celebrando con ustedes hoy llegar a este acto inaugural del seminario del ESIAP, ¿sí? Es alrededor del tema del autismo, cuyo título elegido es Arreglos y desarreglos sintomáticos. Esto es el resultado de años de trabajo, de un lazo transferencial tejido alrededor de la convocatoria de parte de la FAPOL, de la conformación del Observatorio sobre Políticas de Autismo en todo el ámbito geográfico que compone la ANEL. Quiero resaltar la contingencia que en ese momento en la FAPOL, la presidenta era Viviana Berger, que nos acompañó en todo este recorrido de trabajo con la FAPOL. Pero luego de trabajar en el espacio del observatorio, vimos la necesidad, ¿sí?, de ir más allá y responder a las inquietudes. Cada uno de los responsables de los observatorios de autismo de los distintos, vuelvo y repito, ámbitos geográficos de la ANEL, ¿sí?, de los espacios de investigación, se abrió la necesidad entonces de ir más allá y poder investigar cosas que a través del Observatorio de Autismo no íbamos a poder nos dar respuesta. Entonces, de ahí nació el espacio de investigación de autismo y psicosis en el psicoanálisis. Queda inscrito entonces, a partir de ese momento, en el marco del INES y del campo freudiano. Nace entonces de la necesidad de investigar, y esto es muy importante para nosotros, sobre temas clínicos, epigénicos, propios de estas condiciones del parletre y de dejarse enseñar por esta clínica bajo la modalidad de investigación propia del psicoanálisis. Para ello, entonces, unas palabritas de Viviana, la invitamos en este momento a decirnos algo en relación a esta orientación del INES y del espacio de investigación. Bienvenida, Viviana, y gracias por acompañarnos de nuevo en esta contingencia de ser la directora del INES. Sí, así es. Bueno, buenas tardes a todos. Verdaderamente es un placer poder, y un honor, ¿no?, haber sido invitada a la apertura de este seminario. Como bien decías, Luz, el ESIAP surge, digamos, del deseo y del empuje de los integrantes del Observatorio del Autismo en ponerse a investigar, a hacer lecturas, a hacer jornadas, publicaciones, en fin, verdaderamente el deseo de los integrantes del observatorio sobrepasaban mucho las funciones del observatorio. Entonces, de alguna manera, ese deseo fue escuchado y alojado en lo que es hoy día el ESIAP, que es uno de los espacios de investigación del instituto, del INES, que, bueno, evidentemente tiene un motor muy potente, ¿no?, que también llevó al ESIAP a participar de la Semana del Autismo, una reunión tan alegre, ¿no?, en la cual, de alguna manera, el ESIAP estaba todo reunido, y para todos aquellos interesados en estudiar y en aprender sobre el autismo, que es un campo verdaderamente muy novedoso, ¿no?, y que cada vez convoca más y más deseo de involucrarse en esta clínica, con lo cual estoy segura que también el ESIAP se verá desbordado y sobrepasado por el vasto campo digamos, que necesita y que ofrece esta clínica, y ante los cuales los psicoanalistas responden, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que va a ser un seminario, han hecho un programa extraordinario, realmente súper interesante. Creo que no hay nada mejor que iluminar la clínica con los casos y con la conversación y con las convocatorias a las lecturas, con lo cual creo que, bueno, tienen a Iván Ruiz, que mejor, ¿no?, para abrir este trabajo. Así que, bueno, estoy segura que tendrán una muy fructífera tarea, ¿no?,
que serán encuentros muy valiosos. Trataré de estar en la mayoría de los que pueda. Es un horario que me va a forzar a conectarme desde el carro, pero bueno, allí lo haré. Bueno, Así que bueno, les gracias. deseo un muy buen trabajo y adelante con estas iniciativas. Bueno, gracias Viviana. Y ahora sí, pasamos a nuestra inauguración, ¿sí? Del seminario a partir de nuestro invitado Iván Ruiz, que inmediatamente lo invitamos, como siempre, nos dijo que sí, que con gusto nos acompañaría en este acontecimiento, ¿sí? Voy a dar una reseña acerca de quién es Iván Ruiz. Ejerce su práctica clínica, pues muchos lo conocen, pero diría algunas cositas en Barcelona. Es miembro de la Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es director de un documental que se titula Otras Voces. Es una mirada diferente sobre el autismo, y aprovecho otra contingencia que no quiero dejar pasar, y es que Élida Ganosa en Lima este sábado va a pasar este documental y lo van a trabajar. Élida también es secretaria del INES y está trabajando para el sábado, es virtual. Quienes quieran se pueden inscribir para disfrutar algo que es imperdible, porque enseña no solo qué es el autismo, sino cómo los psicoanalistas lacanianos abordan el tratamiento de un niño autista. Quiero señalar, pues entonces, que se pueden inscribir en el link que mandarán y es mañana a las 4 de la tarde. Entonces, vamos a seguir presentando a Iván, ¿sí? Es coordinador del grupo de investigación que se titula Para una práctica entre varios en la sección clínica de Barcelona. También es responsable de los espacios terapéuticos de la acción TEADIR de padres, madres y familiares de personas con autismo. Me gustaría, Iván, en un momento algunas palabritas sobre ese título TEADIR, que me parece que es muy enseñante. ¿Cómo fue que eligieron eso? Porque suena nomás, pero cuando uno abre, que lo tengas en cuenta, que me parece que enseña ese título, no queda un significante simplemente para poner ahí, sino vivificarlo con esa elección que hicieron ustedes. Bueno, publica regularmente en revistas de psicoanálisis, tiene varias publicaciones, entre ellas es coautor con Neus Carbonet de el libro titulado No todo sobre el autismo, y su más reciente publicación, que también tuvimos el gusto de hacer en la biblioteca de la ANEL Bogotá, una apertura y una conversación con él acerca del libro Evidencia Científica y Autismo, una burbuja de certidumbre. Iván estuvo pues con nosotros hace unos meses en el Semana del Autismo, y fue allí donde nos abrió todo ese trabajo en relación a la contemporaneidad de lo del autismo. La conferencia de hoy se va a llamar El autismo en la época, ¿sí? Y en ese artículo publicado, el de evidencia científica y autismo, él nos ofrece perspectivas amplias y rigurosas de la tensión que hay en el campo del autismo, con esa expresión que pareciera ser aceptada por muchos, evidencia científica. Uno conversando a veces con la gente se encuentra con esto, oiga, pero los neurólogos qué dicen, pero qué dice la ciencia, eso en qué va. Entonces, bueno, el texto es muy interesante y permite abrir reflexiones diversas de distintos ámbitos y aportan acerca de la mirada sobre el autismo. Sabemos que el psicoanálisis trabaja un poco en otra dirección, tal vez la opuesta. Y entonces esperamos que Iván nos dé un panorama de lo que el autismo es hoy y lo que el psicoanálisis lacaniano tiene para ofrecer con respecto a su tratamiento. La propuesta de trabajo del seminario es dar cuenta del desafío del psicoanálisis en nuestra práctica actual. Por ello, este seminario trata sobre las formas en que hemos aprendido los analistas a abordar y a leer por medio de la clínica sin par los arreglos y los desarreglos de estos autistas, sus soluciones o lo que se ha llamado también el bricolaje de su andamiento.
El encuentro con el autista es inolvidable en muchos sentidos. Uno de ellos es su aporte a la formación del analista, pues lo orienta para encontrarse con la soledad del autista en tanto ser hablante. Para ello, el analista debe leer la manera singular en que el autista se relaciona con el cuerpo, el lenguaje, el otro y sus objetos. Pues es a partir del encuentro bajo transferencia con un analista que el autista puede consentir a los efectos de un nuevo arreglo que a veces puede tomar la forma de un síntoma. El seminario está dirigido a los interesados en saber sobre los principios que rigen el trabajo clínico con el autismo y la psicosis de la orientación lacaniana. Las clases, y esto es importante resaltarlo, fueron planeadas atesorando el trabajo clínico que cada uno de los docentes tiene. Es un trabajo que venimos años realizando, encontrándonos, dimos un primer tiempo de reuniones simplemente un poco en solitarios y dijimos, cuando tengamos algo para decir, para transmitir y queramos contarlo, abramos. Entonces este es nuestro tercer tiempo, como un poco de concluir y de inaugurar, poder hablar y compartir con otros y aprender también con otros algunas de las investigaciones que hemos venido realizando, algunos hallazgos, ¿sí? Entonces, junto a los desarrollos conceptuales del seminario, trabajaremos los casos clínicos de Temple Blandy, Donna Williams, de Owen Sutin. Los docentes nos harán recorridos singulares de cada uno de ellos, sirviéndose de los conceptos psicoanalíticos como herramienta de trabajo. También los psicoanalistas, los docentes, harán uso de su clínica para mostrar algunas viñetas o algunos conceptos de lo que les han enseñado a ellos los autistas. En esta clase seguiremos trabajando pues entre clase y clase cierta bibliografía que cada docente enviará y en el intermedio podremos algunos encontrarnos, conversar, estudiar juntos, veremos cómo lo vamos a armar. Quedan pues todos invitados al trabajo, a conversar, a seguir dándole consistencia a todos los dispositivos que el psicoanálisis se ha inventado para el trabajo con el parlete autista. Y qué mejor ocasión que sea Iván el que nos acompañe en este recorrido. Gracias, Iván, bienvenido y te doy la palabra para seguir con nuestro acto de inauguración de nuestro seminario. Bienvenido. Muchas gracias, Luz Helena. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Es realmente un gusto para mí estar en este momento de inauguración de un nuevo espacio de investigación, de una investigación cerca de la clínica, como decía ahora Luz, y estar al lado de colegas docentes del INES, de este elenco de docentes, me parece, que han preparado este seminario. Es para mí un honor, realmente. Está bien. Luz Helena lo decía ahora de manera muy clara, creo que es una apuesta muy importante, la apuesta por la investigación en este momento. Lo ha sido siempre para el psicoanálisis, pero creo que es en este momento todavía más, porque todas las plataformas reconocidas por las administraciones, por las políticas sanitarias, por los lobbies profesionales, están todas dirigidas a la demostración por medio de cifras de lo que es evaluable para todas estas, todos estos grupos, que es la subjetividad. Es la idea de que la subjetividad podrá ser evaluable y cuantificable en cifras y, por tanto, no hará falta la transmisión, sino simplemente un intercambio de datos. Entonces, en este momento es muy importante que desde el psicoanálisis nosotros nos autoricemos a la transmisión de lo que aprendemos en la clínica del autismo, en este caso,
pero también a la transmisión desde una posición muy particular, que es la posición que Lacan consideraba digamos, la única en la que se producía el efecto de transmisión. Para Lacan la transmisión no era de un sujeto a otro, sino que era del propio inconsciente al propio sujeto, del inconsciente al propio sujeto. Esa es digamos, la verdadera transmisión para Lacan. Eso significa que nosotros no podemos abordar la clínica como una serie de datos y de reacciones y cuantificar las reacciones del sujeto, de si ha reído, si no ha reído, cuántas palabras dice, cuántas palabras ha mejorado o ha dicho de más en los últimos meses, etc. Nosotros hablamos de un encuentro, del encuentro con el sujeto. Y eso es lo que yo propongo para reflexionar hoy, de qué manera nosotros podemos transmitir lo que ha sido un encuentro, lo que resulta ser un encuentro con el sujeto que llamamos autista. Entonces, me gustaría que, yo he preparado algunas cuestiones, pero me gustaría después que pudiéramos improvisar una conversación a partir de algunas viñetas o de algunas situaciones de la práctica que ustedes tengan. No hace falta que sean casos armados porque no es la primera sesión, seguramente va a haber la posibilidad de trabajar casos más armados en las siguientes sesiones del seminario, pero seguro que cada uno de ustedes tiene alguna viñeta, algún caso que no hace falta ir a buscar la historia clínica, porque de lo que se trata es de hablar del encuentro con ese sujeto y podamos entonces poner a prueba la clínica, poner a prueba la teoría a partir de la clínica que nos encontramos. Quería decir unas palabras sobre el título de este seminario porque me parece realmente muy interesante. La clínica de los arreglos y los desarreglos. Por supuesto, es un título que está implícitamente orientado a partir de la última enseñanza de Lacan. Eso, para los que hemos entrado en este laberinto sensacional que es la última enseñanza de Lacan, podemos suponer que los arreglos y los desarreglos tienen que ver con lo que Lacan trabajó en relación al anudamiento. En el título del seminario no está dicho así, no está dicho en forma de anudamiento, está dicho en forma de arreglo y desarreglo. Me parece que eso es una orientación muy interesante de la organización de este seminario, poder diferenciar a lo largo de estas sesiones de seminario qué diferencias hay entre un anudamiento y un arreglo. Y para la clínica del autismo, ver de qué se trata cuando hablamos de arreglos y desarreglos. Porque quizás tenemos la tendencia de considerar que un arreglo es aquello que para el otro es cómodo, es decir, el arreglo del autista es aquello que para el adulto, el sujeto que está con él, es cómodo, y el desarreglo de un sujeto autista es aquello para lo que un adulto tiene se presentan todas las dificultades. Y esto quizás podemos ponerlo en cuestión. Hay arreglos muy importantes para un sujeto autista que son tremendamente molestos para el otro. Y esto propongo reflexionar sobre esto porque eso establecería, digamos, una clínica en la que convendrían arreglos y no convendrían desarreglos. Eso finalmente es a lo que se ven confrontadas ciertas posiciones psicológicas o profesionales, digamos, terapéuticas, a veces, educativas también, que es la autorización a ir contra un supuesto desarreglo del sujeto porque eso es disruptivo o es molesto para la institución o para la familia o para los profesionales. La posición del psicoanálisis a partir de la última enseñanza de Lacan es muy clara en este punto. Nosotros trabajamos con aquello que ha sido
digamos que aquello con lo que el sujeto se las arregla. Y eso puede ser tremendamente dificultoso abordarlo en la escuela, en la institución terapéutica, en la familia, incluso en la consulta. Planteo esta cuestión, digamos, desde el punto más radical, porque es desde el punto más radical que el psicoanálisis aborda el autismo en estos momentos, ese autismo que voy a llamar en este tiempo, en el encuentro de hoy, voy a llamar ese autismo que siempre fracasa. El autismo que siempre fracasa puede presentarnos un arreglo muy sólido en ese sujeto autista. Después está el título propuesto para la apertura de hoy, que es un título maravilloso. Me parece extraordinario, es una invitación, realmente para mí ha sido una invitación a pensar en este momento, después del trabajo que, como recordaba Luz Helena, se lleva haciendo desde hace tiempo en el campo freudiano, en Latinoamérica, con un ímpetu y una fuerza extraordinarias que pude captar en el mes de agosto, pero en el conjunto del campo freudiano, después de todo este tiempo de investigación y después de todo este tiempo en relación a los diagnósticos y a las mutaciones del diagnóstico de autismo, hasta lo que hoy se llama el TEA, el trastorno del espectro autista. Todo este tiempo permite hoy verse retroactivamente, pensarse retroactivamente de una manera, me parece muy interesante. Es lo que he intentado hacer para el encuentro de hoy. Decía que el autismo en la época me pareció excelente como propuesta, porque está el autismo, en efecto, pero está el otro también, que es la época, precisamente. Entonces, el autismo no funciona solo. De nuevo nos encontramos con que para pensar el autismo debemos pasar por el otro. Y el otro es también la época en la que hablamos de autismo. Si ustedes han podido leer el texto que envié a Luz Helena para distribuir por los inscritos, el prefacio de Jacques Alain Miller al libro de Jean-Claude Maleval, La diferencia autística, ustedes van a encontrar allí digámoslo así, un estado de la situación que me parece extraordinario. Es un texto de Jacques Alain Miller realmente impactante, porque hay una tensión muy clara que plantea Jacques Alain Miller ahí. De hecho, lo recoge del trabajo de Jean-Claude Maleval, de este libro que supongo que debe estar traduciéndose. Es el libro La diferencia autística, en francés, pero debe estar traduciéndose al castellano, no me cabe ninguna duda. En este trabajo de Jean-Claude Maleval, Jacques Alain Miller recoge varias piezas para ponerlas en tensión. Les recomiendo que vayan al texto. Voy a hacer alguna referencia a este texto, a este prefacio de Jacques Alain Miller, a este libro de Maleval, porque hay ahí una tensión muy interesante de entrada entre el autismo tal como fue descubierto, tal como fue cernido o investigado por Kanner y por Asperger, y la tensión de este autismo con el trastorno del espectro autista que conocemos hoy, que tiene una expansión a nivel mundial. Es digamos, el autismo como la denominación de todo aquello que tiene que ver con la desinserción del otro. Es decir, la desinserción del sujeto, del otro en el que vive.
Es decir, todos aquellos casos, lo vimos en la conversación clínica en Bogotá en agosto, todos aquellos casos que plantean digamos que presentan de una manera, digamos, de una manera límite la no relación entre los sexos, es decir, la no posibilidad de incidir en el otro, llegar al otro, de tener la experiencia de que algo de lo propio llega al otro y de este otro vuelve hacia uno. Cuando esta experiencia no se tiene en un sujeto, eso lleva a un punto de aislamiento que puede ser, encontramos ahí todas las modulaciones y las graduaciones de ese aislamiento, lo que se llama hoy el aislamiento social, la no capacidad para socializar, etcétera, etcétera. Hay varios nombres que van apareciendo y que vienen a nombrar eso. Vienen a nombrar la no posibilidad de incidir sobre el otro, es decir, de no producir lo que Lacan situó como la subversión del esquema de la comunicación. Si ustedes recuerdan, Lacan subvierte muy pronto el esquema de la comunicación como tal. El esquema digamos, propuesto por la lingüística, que es, hay un emisor, hay un receptor, el emisor por medio del canal y gracias al código elabora un mensaje y ese mensaje es dirigido, es transmitido al receptor. Y el receptor recibe ese mensaje y ahí se cumple el esquema de la comunicación. Pues bien, Lacan subvierte esto hasta el punto de decir que digamos, este esquema no termina con la recepción del mensaje por parte del receptor, sino que el sentido del mensaje lo va a dar finalmente el receptor. Es decir, que el sentido de lo que dice alguien que habla lo va a dar aquel que escucha. Con lo cual, dice Lacan, el sujeto recibirá su propio mensaje en forma invertida. Es decir, invertida quiere decir que lo recibirá del otro. Bien, digamos, en los vínculos sociales está todo preparado para obtener de la comunicación con el otro la idea de que el esquema de la comunicación funciona. Pero lo que presentan los sujetos, los que llamamos autistas, lo que presentan justamente es esta imposibilidad radical. Es decir, que no hay semblantes posibles para tener las garantías de que el esquema de la comunicación se produce como tal. Y eso lo que hace es desinsertar al sujeto del vínculo, de los vínculos que regulan las relaciones entre los seres humanos. Entonces, hay una esta tensión que Jacques Miller plantea en este prefacio es justamente el punto en el que nos encontramos en este momento en relación al diagnóstico de autismo con respecto a lo que era el autismo para Kanner y para Asperger. Y de algún modo lo que plantea Jacques Miller en este prefacio es una especie de, lo voy a decir así, una especie de operación de civilización a partir del S1 autismo o del S1 autista. Es decir, lo que encontramos en estos momentos son sujetos que se identifican de manera masiva al S1 autista, hasta el punto de llevar esta identificación, como decía el otro día Lisbeth Ahumada en una conversación,
ella me decía, hasta el punto de convertirlo en una identidad. Es decir, el autismo es hoy una nueva identidad. Por eso digo que es una operación de civilización, porque es digamos, el aporte que la civilización hace, la oferta identificatoria en forma de identidad, digamos, a aquellos sujetos desinsertados, fuera del vínculo, incluso lo que en otras épocas, no hace mucho tiempo, se denominaba personas frikis, por ejemplo, frikis en el sentido de, digamos, que sostienen su vida a partir de un rasgo de rareza y que hacen de ese rasgo, digamos, su modus vivendi, incluso la posibilidad de compartirlo en comunidades frikis, ¿no? Bien, en este momento, al menos en lo que yo escucho en los últimos años, es un término en desuso, el término friki. Es más bien, ahora hay muchos sujetos que han encontrado el uso del significante autista para decir eso que les impide el vínculo, y a la vez para poderse reunir en comunidades. En estos momentos hay, como ustedes sabrán, hay colectivos de sujetos autistas que se autodenominan ASPIs, sujetos autistas que han accedido al lenguaje, que tienen sus dificultades en la comunicación, pero que eso no les impide, bajo el término autismo, bajo el significante autismo, no les impide encontrarse, incluso establecerse como grupos de presión. Y hay en estos momentos algunas batallas encendidas entre colectivos de sujetos autistas adultos y colectivos de padres y madres. El otro día en TEADIR, esta institución que dirijo, como ha recordado Luz Helena, tuvimos una reunión de un grupo de adultos con autismo que he creado recientemente, justamente para captar este movimiento que se está produciendo en estos momentos y poderlo digamos, escuchar desde cerca. En este grupo, que ahora está integrado por 7 adultos, hay una de las chicas de 23 años que ella ha sido diagnosticada como autista en este verano pasado por una psicóloga, ella misma autista. Esta chica aclaraba esto, que su psicóloga era ella misma autista, y es por eso que había podido diagnosticar el autismo de esta chica. Y ella explicaba la discusión que tuvo con una madre de un colectivo que ella denomina mamis azules, por el color azul vinculado al autismo y por el colectivo de madres que es, reivindicando, es una discusión en torno a la reivindicación de su condición autista y, por tanto, la no necesidad de la patologización de su condición. Esto es un tema que vamos a presenciar un cambio, me parece, un cambio de paradigma en la cuestión del diagnóstico de autismo, y creo que sería muy interesante que pudiéramos observar de cerca y podamos tomar una posición, como me decía Lisbeth, en relación a estos movimientos que avanzan de este modo, que avanzan como lobbies de presión. ¿Cuál es el punto de discordia entre los colectivos de adultos autistas y los colectivos de padres? Es una cuestión muy clara,
y es que si los colectivos de autistas, por medio de este S1, se autonomizan digamos, de la zona de los padres, estos padres, de algún modo, muchos de ellos, pierden su causa, digamos así. Pierden la causa de estar trabajando por el cuidado y la mejora de sus hijos y de sus hijas a partir de lo que implica la patologización del diagnóstico. Y esta chica lo que decía es una cosa, lo decía con mucha rotundidad. Nosotros es una condición y por lo tanto no hay que ir al psicólogo por el hecho de tener el diagnóstico de autismo. Esto, evidentemente, los colectivos de padres, para ellos es muy complicado esto, porque pierden la condición de padres de hijos con problemas. Y, por tanto, hay también un riesgo de pérdida de fondos económicos y de ayudas de otro tipo. Entonces, me parece que hay un efecto que podríamos asemejar al movimiento trans, en el sentido de una generalización del autismo como diagnóstico, autodiagnóstico para todo aquello que implica la imposibilidad de insertarse en el otro. Y eso sabemos que, los psicoanalistas sabemos que en realidad todo sujeto, digamos, está desinsertado en relación al otro. No hay posibilidad de una operación sin resto en el momento en que se produce la identificación con el otro, en el que se produce el momento de la entrada en un discurso, común. La entrada en un discurso común aporta, digamos, lo identificatorio del discurso, pero provoca la pérdida en lo más singular. Y es por eso que en el discurso del inconsciente, tal como lo presenta Lacan, la pérdida está ahí, está abajo de todo, a la derecha de todo, en el lugar del objeto, del objeto A. Eso es lo que se pierde. Ese es el nombre de la desinserción del otro, la desinserción del sujeto con respecto al otro. Es esa letrita A que está desconectada del sujeto en el discurso del inconsciente. Entonces podemos decir que hay en este autismo como operación de civilización, este S1 del autismo, hay un cierto éxito de esta operación. Es decir, produce la creación de comunidades que se agrupan en torno a este significante amo. Ahora bien, de la misma manera que nos corresponde digamos, seguir de cerca este movimiento civilizatorio en relación al significante amo autismo, también nos corresponde, me parece, y quizás de una manera que toca más la clínica que nosotros sostenemos, y es no esta operación de éxito, sino el fracaso. Lo que de todo ello va a resultar el fracaso del parlet, del ser hablante, que no llega digamos, no llega a insertarse, a incluirse en uno de los discursos, en uno de los vínculos sociales. Este punto, esta cuestión del fracaso, es la que nosotros podemos tomar desde la enseñanza de Lacan en los años 70, cuando Lacan decía claramente: lo real fracasa, lo real siempre fracasa. Este fracaso es el que desde el psicoanálisis nosotros podemos abordar para, de entrada, encontrarnos con el hecho de no saber cuáles son los índices de ese fracaso,
pero también para estar ahí, para acompañar al sujeto a un arreglo con ese real que fracasa. Entonces, es una época esta todavía, diría que mucho más importante para tomar a nuestro cargo los fracasos, la clínica del fracaso en el autismo. De hecho, algunos de ustedes lo saben, por supuesto, ¿no? Pero para el psicoanálisis, desde Freud, la enseñanza proviene de ese caso que precisamente no fue un éxito terapéutico. Digamos, las enseñanzas provienen de los casos en los que hay el fracaso, porque eso es lo que lleva al terapeuta, al psicoanalista, al profesional que está ahí, es lo que lleva a sostener la pregunta por el sujeto, la pregunta necesaria que debemos situar en el sujeto que tenemos frente a nosotros. Entonces sería interesante que en este seminario se pudieran trabajar casos de fracasos en los que no hemos sabido, no hemos podido encontrar hasta el momento una vía de salida, la vía del arreglo, digamos. Y quería, entonces, llegados a este punto, plantear 4 cuestiones en relación a la propuesta del psicoanálisis en este momento que mencionaba. En primer lugar, en relación al diagnóstico de autismo. En segundo lugar, en relación a los padres. En tercer lugar, en relación al tratamiento que proponemos desde el psicoanálisis. Y finalmente, decir alguna cuestión sobre el tema de las invenciones, de la invención, que creo que está íntimamente vinculada con la cuestión de los arreglos y los desarreglos. El tema del diagnóstico, para también continuar un poco con lo que estaba diciendo, me parece que es en estos momentos un tema fundamental. Yo les hablaré de cuál es mi posición en este momento, mis interrogaciones en este momento en la clínica, en mi consulta, pero también en la institución, en relación al diagnóstico de autismo. Hace algunos años, hace algunas décadas, lo sabemos por trabajos que hemos podido leer de colegas psicoanalistas de hace 30, 40, 50 años, se podía sostener un trabajo clínico con sujetos con autismo sin necesariamente entrar en la cuestión del diagnóstico o sin necesariamente tenerlo que hacer de manera inmediata. Bien, yo creo que estamos en un momento de un cambio muy importante a este nivel. En estos momentos es muy complicado, es muy difícil, no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo, pero yo lo encuentro como algo muy difícil, en muchos casos, iniciar un trabajo sin que haya una cierta orientación diagnóstica. Es la demanda que cargan los padres, que ellos mismos piden un diagnóstico sobre lo que le pasa a su hijo, pero es un diagnóstico a partir de un diagnóstico ya hecho por ellos mismos, ya hecho por la escuela o ya hecho en otros lugares por los que han pasado. Entonces, hay casos en los que esto puede quedar en un segundo plano y para algunos padres no es crucial, no es importante y se puede trabajar, pero hay una presión muy fuerte a nivel institucional y social para diagnosticar lo antes posible a un niño con el diagnóstico de TEA
cuando hay una mínima sospecha de que de que la sintomatología que presenta va en esta dirección. Y yo recibo niños de 1 año y medio con digamos, con el informe de la institución que sea, donde dice sospecha de autismo. Esta sospecha de autismo es un diagnóstico en sí mismo. Los padres no reciben digamos, esta frase escuchando sospecha, lo reciben escuchando autismo. Por tanto, ya hay ahí desde muy pronto, antes de que el sujeto haya podido, digamos, movilizar mínimamente los recursos, ¿no?, de los que dispone, o sea, haya podido empezar a construirse como sujeto, ya hay el diagnóstico que viene dado, aunque sea en forma de sospecha o de señales de alerta, como se dice, ¿no? Entonces, el diagnóstico es un elemento que para los psicoanalistas en estos momentos nos plantea un cambio digamos, un cambio importante, porque para el psicoanálisis el diagnóstico, cuando, digamos, hablo de años atrás, cuando el diagnóstico debía aparecer en escena, debía introducirse por alguna razón, era bajo transferencia que se producía. Es decir, que el diagnóstico se establecía ya a partir, tenía un peso en la transferencia establecida entre el sujeto, entre el analista y el sujeto, el paciente o los padres del niño o la niña, ¿no? En estos momentos el diagnóstico viene antes de que se produzca la transferencia y por tanto eso plantea, en estos momentos nos plantea preguntas que antes no era necesario, digamos, no se presentaban. Y es, ¿qué hacemos con la cuestión del diagnóstico en cada caso? Tendrá que ser en cada caso que eso se calcule, hay que hacer un cálculo sobre eso, pero no podemos trabajar, en la mayor parte de los casos, no podemos trabajar sin un cálculo sobre qué uso del diagnóstico hacer. El que ya viene hecho y el que se le demanda al analista o el que se le demanda al profesional que recibe un caso. Esto plantea cuestiones muy diversas. Seguramente ustedes tienen en mente algunos casos o algunas situaciones en las que esto se ve bien como no es fácil. ¿Por qué? Porque el diagnóstico siempre viene o demasiado pronto o demasiado tarde. No hay un diagnóstico, no hay el diagnóstico de autismo, digamos, que venga en el momento adecuado. Que por más cálculos que nosotros podamos hacer o que hayan hecho otros de cuándo hay que dar el diagnóstico, siempre va a ser o demasiado pronto o demasiado tarde. ¿Por qué esto? Por una razón fundamental. Porque el diagnóstico viene a cerrar la pregunta sobre el sujeto. El diagnóstico viene a borrar la barra que Lacan escribe encima del sujeto. Es decir, viene a dar desde fuera una certeza sobre el vacío de significación que hay en un sujeto. Digo vacío de significación, aunque eso desde muy pronto no va a mantenerse en estado puro. Si ustedes recuerdan la reescritura que hace Lacan en los años 50, a finales de los 50, cuando dibuja el grafo del deseo, hay ahí un primer sujeto, que es el viviente, que está escrito con un triángulo, es decir, antes de ser atravesado, digámoslo así, por el lenguaje, casi podríamos decir su estado de parlet, de ser hablante, pero antes de haber entrado en el discurso del inconsciente, de haber entrado en la marca, antes de haber sido marcado por el rasgo identificatorio, inicialmente Lacan escribe a ese viviente con un triángulo y enseguida, una vez el grafo, digamos, el círculo de la demanda, ¿no? el trayecto de la demanda,
el trayecto de la pulsión pasa por el otro, a partir de ahí ese viviente deja de serlo como tal para ser denominado por Lacan como sujeto, pero como un sujeto barrado, es decir, un sujeto que pierde algo siempre. Eso, así entendemos al sujeto desde el psicoanálisis, como alguien que crecer, vivir, desarrollarse, construirse, implica pasar por una pérdida y después otra y después otra. No solo son pérdidas, por supuesto, hay ganancias también, pero siempre vamos a encontrar la pérdida. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando pensamos qué efectos del diagnóstico en un sujeto. El diagnóstico es un elemento que viene desde fuera a borrar la barra sobre el sujeto. Y por tanto, borrar la barra de ese sujeto que es o que debería ser para los padres. Es decir, cerrar la pregunta sobre quién es ese niño o esa niña que los padres tienen frente a sí, ¿no? Ahí entonces entramos en la cuestión de los padres y el trabajo que desde el psicoanálisis nos corresponde hacer en este momento. Quizás podemos encontrar autores, podemos encontrar posiciones de algunos analistas en la historia del psicoanálisis en las que la cuestión de los padres ha sido de algún modo soslayada, ha sido de algún modo tomada como quizás algo que había que ocuparse, pero no era imprescindible. Tampoco no todos los psicoanalistas han tenido esta posición. Hay trabajos muy importantes que podemos repasar, que podemos leer, en los que el trabajo con los padres ha sido crucial para algunos psicoanalistas. Pero puede mantenerse todavía en algunos momentos la idea de que la propuesta es decirle a estos padres, no, ustedes déjenme al niño y ya hablaremos digamos, del progreso. Y en este momento, el trabajo con los padres y con las madres, por supuesto, en relación a lo que he dicho hasta ahora, es crucial, es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre los padres hay en estos momentos depositada una carga que es insoportable para muchos de ellos. Deben responder a los profesionales que trabajan con sus hijos en relación al diagnóstico, para traer el diagnóstico de su hijo lo antes posible. Deben responder a la impotencia en la que se sitúan algunos profesionales para trabajar con ellos cuando presentan sintomatologías muy complejas. Deben además ocuparse del día a día de sus hijos que sí están en una posición autística. Lo que se van a encontrar es un sujeto, digamos, que no los reconoce como padres. Es decir, que de entrada no los sitúa en la función. Si ustedes toman tal como en la lógica se escribe una función es siempre una función de una variable. Es una función f de x, de una variable como tal. Para que entonces la función paterna o materna pueda funcionar, debe hacerlo en función a una variable, que es esta x. Bien, en esta x podemos situar nosotros tanto a ese hijo o a esa hija, como, digamos, al enigma que es ese niño o esa niña, como también podemos situar en esa x la x del deseo
del padre y de la madre. Es decir, hay una correspondencia entre la pregunta por el deseo de ser padre o de ser madre, que es una pregunta muy difícil de responder. Lo vemos en la clínica cuando preguntamos a un paciente, a un sujeto, ¿usted por qué quiso ser padre o madre? Es muy difícil responderlo, porque la idea para cualquiera es que el objeto del deseo está delante, digamos, es el hecho de tener un hijo, cuidarlo, transmitirle valores, en fin, procurarle todo, etcétera, etcétera. Pero en realidad nosotros, a partir de Lacan, sabemos que el objeto del deseo está antes, no está al final del recorrido del deseo, sino que está al inicio. Con lo cual es muy difícil, si no es por medio de un análisis, responderse a la pregunta de por qué, responderse a la pregunta sobre el deseo de ser padre o de ser madre. Entonces, hay una correspondencia entre este deseo de ser padre y de ser madre y el enigma sobre ese hijo o esa hija. ¿Quién es este sujeto? ¿No? ¿Por qué reacciona de una manera o reacciona de otra? ¿Por qué si nosotros le hemos procurado esta educación nos sale de este modo que no tiene que ver nada con la educación que le hemos dado? Y es ahí donde aparece entonces la culpabilidad. Podemos situar exactamente en este punto la culpabilidad de todo padre y de toda madre. Digamos, viene en el pack, digamos así, en el pack de ser padre y madre, viene la culpabilidad, que aparecerá en un momento o en otro. Y es justamente en ese momento, en el momento en que se produce la confrontación entre el deseo de ser padre o madre y el enigma de ese sujeto cuando se presenta como sujeto, es decir, cuando dice no, cuando plantea sus objeciones, cuando se constituye como alguien que ya no es, que es claramente diferenciado del otro, ¿no? En ese momento aparece la culpabilidad de qué ha hecho el padre, qué ha hecho la madre para que su hijo se presente de este modo, ¿no? Se haya salido así, como se dice. Entonces, es fundamental cómo trabajamos, me parece, nosotros en el campo del autismo, en la clínica del autismo, con la función materna y paterna. Cómo vinculamos al padre o a la madre a esta función, a esta f de x. Y cómo efectivamente cómo operamos para producir en la medida de lo posible el surgimiento de esta X en el paréntesis. Voy a escribir aquí en el chat, seguro lo tienen presente tal como lo digo, pero es esto, la función es esta, la función de una X, de una incógnita. Entonces hay un trabajo en muchas ocasiones que debemos hacer de un modo o de otro, que es llevar a ver cómo lo escribo. Aquí. Hay un trabajo que nos corresponde hacer con algunos padres y madres. No sé si se ve esto que he escrito. ¿Se ve bien? Bien, ¿qué es este trabajo de llevar al niño o a la niña, adulto o la adulta con autismo, en el lugar de objeto para el otro, que es la posición en la que el sujeto se encuentra, digamos, atrapado, llevarla, despejar ese lugar, digamos, para que ahí aparezca la X. La X de quién es ese sujeto, tiene nombres y apellidos, quién es, por qué hace eso, por qué ahora, por qué me rechaza, por qué no toma esto, o por qué ha encontrado esta cosa, de dónde viene. La pregunta es sobre quién es ese hijo o esa hija.
para poderlo efectivamente vincular a un relato nuevo sobre los padres, sobre ese deseo que hay implícito de hijo, de hija, o que no lo hay. Es decir, que en algunas ocasiones justamente lo que nos encontramos, y no solamente en la clínica del autismo, por supuesto, pero nos encontramos que cuando exploramos esta cuestión, ¿no?, de qué deseo de ser padre o de ser madre, nos encontramos que no lo había, no lo hubo, y lo que presenta, digamos, el caso del hijo de la hija justamente es el retorno de ese rechazo fundamental en el deseo del padre y la madre de tener un hijo. Evidentemente aquí nos vamos a encontrar con toda la casuística, y es por eso que, por supuesto, el trabajo es en cada caso por caso, explorar qué f de x hay en cada caso, qué función de padre y de madre hay y en qué lugar está colocado ese hijo, esa hija, para poder de algún modo despejar este lugar. Finalmente esta X es como si nosotros escribiésemos, pudiéramos llegar a producir esto, es decir, una especie de vacío ahí, en el que alojar las preguntas, en el que alojar una nueva significación sobre el sujeto. Es decir, que ese hijo, esa hija, a través del trabajo que hacemos, pueda acceder a una nueva significación que va a venir del otro, efectivamente, de ese padre o de esa madre, sobre quién es. Entonces, esto es para decirles que me parece muy importante, me parece fundamental el trabajo con los padres, no solamente con hijos pequeños, el trabajo siempre con los padres para incluirlos en la transferencia. Es decir, si no hay la transferencia de los padres hacia el analista, pero hacia la institución, pero sobre todo hacia su propio inconsciente, es decir, hacia su propia pregunta sobre este ser padre, este ser madre, el trabajo con el sujeto como tal puede verse muy limitado e incluso impedido en algunos casos. En relación al tratamiento, el tercer punto. Evidentemente sería muy extenso ahora hablar de toda la variedad y la riqueza que en estos momentos conocemos en el campo freudiano de el trabajo con los sujetos autistas y la diversidad de posiciones y el debate epistémico y clínico que existe en el campo freudiano y que es fundamental para avanzar. Pero querría detenerme en un punto en el que estoy ahora investigando en relación al tratamiento, y es la cuestión del encuentro, a que llamamos nosotros el encuentro con el sujeto. Cuando desde el psicoanálisis hablamos que ha habido un encuentro con el sujeto, y eso es lo que eso es la palanca para un trabajo posible. El encuentro, ¿cómo podemos hablar de encuentro en la clínica del autismo? Cuando muchas veces no es evidente el lugar en el que estamos situados para el sujeto autista. Eso no es evidente en muchas ocasiones, conviene poderlo trabajar. En esos casos, ¿cómo hablamos de encuentro? ¿Qué es un encuentro con un sujeto autista para quien el otro tiene un estatuto cuanto menos problemático? Diré de paso que, si ustedes se han fijado en el prefacio de Jacques Alain Miller, que mencionaba,
hay un retorno a los Lefort, al cual Miller propone un retorno a los Lefort. Es desde ahí es desde los Lefort que Miller, digamos, plantea el debate con Maleval, es un debate Lacan-Maleval, como dice Miller ahí, a partir de lo que los Lefort ya habían situado como la forclusión del significante amo. Esto es un poco complejo, no voy a entrar ahora, pero es para decirles que tenemos cuestiones frente a nosotros que ya fueron planteadas por los Lefort, que es el estatuto del otro, por ejemplo. Hay otros temas a investigar, desde luego, a volver a investigar. El estatuto del sujeto, por ejemplo. Esto en los encuentros en Bogotá, en agosto, estuvimos, de algún modo, hablando de esta cuestión. ¿Qué estatuto del sujeto en el autismo? O la relación con el significante uno, con el significante amo en el autismo. O los vínculos, por ejemplo, entre la forclusión del agujero, a la que se refiere Eric Laurent, y este significante forcluido que toma Jacques Lamillère de los Lefort para volver digamos, al autismo de Kanner y Asperger. Bien, esto es un apunte aparte para señalar algunas cuestiones de investigación que me parece que son absolutamente actuales, ¿no? En relación a lo que me refería al encuentro, ¿no? ¿Cómo hablar del encuentro si el estatuto del sujeto es problemático y si el estatuto del otro lo es también? Creo que desde la última enseñanza de Lacan hay un encuentro que es posible y es el encuentro de los cuerpos. Es el encuentro de los cuerpos más allá del sentido, del sentido, digamos, de los objetos fantasmáticos. Más allá de la mirada, de si me mira o no me mira, más allá de la voz, más allá digamos, de los objetos trabajados por Lacan a partir de los desarrollos de Freud sobre la pulsión. Hay un encuentro posible, me parece, esta es la hipótesis que sostengo, hay un encuentro posible con el autismo más allá del sentido. Y por tanto, es un encuentro entre los cuerpos, pero tal como está tratado el cuerpo, por ejemplo, a partir del seminario 19 de Lacan. Esto es para elaborarlo realmente, es para trabajarlo, porque es un tema, digamos, de alto calado y para el que conviene entrar en la última enseñanza de Lacan. Pero creo que esto está, se puede, digamos, hay un elemento desde el que entrar en esta cuestión y es lo que Lacan llamó la lengua, todo junto, la lengua, la lengua, en referencia a esa relación del sujeto del infans, esa relación del infans con la materia sonora, con la propia voz, que es, digamos, el uso de la propia voz que está ya atravesada por la lengua del otro, la lengua del otro en el que ese niño, esa niña, ese infans nació y crece. Digo esto porque es posible, por supuesto, encontrar casos de autismo que no han accedido a la palabra. Pero es muy extraño que estos sujetos, que estos autistas que no han accedido a la palabra, no tengan una cierta relación con lo sonoro. O bien lo sonoro producido por el propio cuerpo, o bien lo sonoro producido por medio de objetos, digamos,
manejados por el propio sujeto o que el adulto maneja. Es decir, hay una podemos decir así, hay una proximidad muy importante, me parece, entre el autista y lo sonoro. Y eso creo que para investigar esta cuestión es desde esta propuesta de Lacan de la lengua, desde esa constatación de Lacan de la lengua, que podemos avanzar en este punto. Y es en este punto, en la proximidad del sujeto autista con lo sonoro, desde donde podemos explorar un encuentro posible. ¿Y por qué digo que es un encuentro fuera de sentido? Porque es un encuentro que está por fuera del lenguaje, por fuera de la significación, es más bien un encuentro a partir de los cuerpos y de lo sonoro que atraviesa esos cuerpos. Les voy a explicar muy brevemente, para ir terminando, lo que sucedió el otro día, me parece 2 semanas, en un taller de conversación que tenemos en Teadir, al que asiste un chico creo que tiene ahora 12, 13 años, que no habla, no tiene, digamos, un uso del lenguaje. Pero él viene al taller de conversación, lo invitamos. Es un chico grande, voluminoso, con el que hemos hecho un trabajo ya desde hace bastantes años en Teadir, en relación al impacto de los objetos contra las paredes o contra otros objetos. Es un trabajo muy largo que no puedo explicar ahora, pero ha sido siempre un trabajo de hecho con un interviniente y él. A partir del momento en que entra en el taller de conversación, la pregunta para nosotros es cómo producir algo del entre varios, de estar entre varios, cuando es un sujeto con el que hemos trabajado siempre, digamos, un interviniente con él. No ha sido evidente, pero el otro día se produjo un momento efectivamente, un momento de encuentro, yo diría, para retomar esta cuestión que quería plantearles. Había en el medio de la sala, es una sala muy grande, y había una caja con muchas piezas del Lego que estaban allí en la caja, y yo cuando vi esa caja allí, que no sé, debían haber 600, 700 piezas de Lego, pensé, voy a retirar esta caja porque si este chico, Aleix, quiere impactar contra esta casa, vamos a estar horas recogiendo piezas de Lego de la sala. Entonces, digamos, por una cuestión práctica, recogí esta caja y la llevé a guardarla. Cuando él se dio cuenta de esto, vino inmediatamente donde yo había guardado la caja y cogió la caja y la volvió a situar en el lugar donde estaba, en medio de la sala. Entonces, bien, pensé que quizás se trataba de plantear las cosas desde otro lugar que no fuera por cuestiones prácticas, digamos. Entonces, él situó la caja en medio de la sala y él estaba jugando estaba, digamos, usando unos neumáticos muy grandes, neumáticos de plástico duro, que al chocar contra las paredes o contra otros objetos hacen un impacto fuerte y un ruido fuerte. Entonces, él daba un golpe con el pie a este neumático y el neumático recorría toda la sala hasta chocar con la pared de enfrente. Entonces yo me puse a hacer eso mismo con otros neumáticos. Y en algún momento chocaba con el suyo, en otros no, pero él, de manera natural, digamos, se impuso este orden. Primero daba él con el golpe y después lo daba yo. Y él esperaba que yo terminase, a que el neumático terminase el recorrido, y él de nuevo lo hacía. Y en un momento él lanzó el neumático contra la caja esta llena de piezas de Lego. Y entonces, evidentemente, un montón de piezas saltaron de la caja y quedaron en el piso.
Entonces yo, sin decirle nada, fui allí, empecé a recoger las piezas que habían caído y las fui guardando en la caja. Y él me esperaba a que yo guardase todas las piezas en la caja. Una vez guardadas, me alejaba y él volvía a buscar otro neumático, daba otro golpe, daba el golpe en la caja, saltaban las piezas y yo iba allí, recogía las piezas y él me esperaba. Lo divertido es que hubo un momento en el que él, al lanzar el neumático, yo lancé el que yo tenía y hubo digamos, una interferencia del recorrido de su neumático, yo chocó con el mío y no se produjo este choque contra la caja, y eso le interesó y empezó a ver las maneras en lanzar el neumático para que chocase efectivamente con la caja y no fuera interceptado por mi neumático. Digamos que se volvió algo más compleja esta operación. Y el punto final que les quería transmitir, que para mí fue, bueno, para nosotros, porque se fueron añadiendo algunos intervinientes que escuchaban estos ruidos fuertes, un impacto realmente muy fuerte, cada vez que había un choque. Y además no entendían cómo es que este chico no quería salir al supermercado a comprar, que es la actividad que él hace siempre, sale 2, 3 o 4 veces al supermercado a comprar con algún interviniente, ¿no? Entonces llevamos allí como 20 minutos, una cosa así. Entonces fueron entrando y se produjo ahí, bueno, cada uno con su neumático, chocando, etc. Pero lo interesante es que las piezas que yo recogí en un momento se las di a él, sin decirle nada, pero se las di a él. Él las tomó, las llevó a la caja y las guardó dentro. Y así recogimos todas. Chocó la caja, saltaron las piezas, fuimos a recogerlas, yo cogía las piezas, se las daba a él, él las llevaba a la caja. Y en un momento chocó contra la caja, saltaron las piezas, cogí las piezas, se las di a un interviniente, este interviniente se las dio a él y él fue a la caja y las guardó allí. Entonces se produjo una especie de circuito en el que se sostenía algo del interés de este sujeto en el impacto. Es algo que en ese día para mí fue muy claro, la relación de este sujeto con el impacto, con lo que impacta. Pero del impacto fuerte, no cualquier impacto. Tiene que ser fuerte, con un sonido grande y con un choque importante. Hay algo digamos, hay algo del arreglo, podríamos decir así, de este sujeto con los objetos y con el real que lo invade, porque es un caso, digamos, muy complicado, no podía estar en la escuela, estuvo ingresado, no podía estar ingresado, un caso de mucha complejidad. Hay algo que para él digamos, hay algo que le sirve a él para tratar ese real y tiene que ser con un impacto muy fuerte. Y es algo que Lacan dice luego en una discusión con algunos colegas. Eric González en concreto me recordó que hay una referencia de Lacan en el seminario 19 a lo que impacta como un modo de nombrar lo real. Evidentemente está el impacto del significante sobre el cuerpo, es decir, que todo esto, si lo tomamos desde la última enseñanza de Lacan, tiene toda su importancia. Y de hecho, Rubén Tauriño, también que está conmigo en el taller, recordó en un momento de la batalla del autismo, del libro de Eric Laurent, cuando se refiere a encontrar un real que trate lo real. No he encontrado la cita, pero ya la voy a buscar porque me parece que en este caso para mí esto es exactamente lo que pasaba. Es decir, ¿dónde se produjo el encuentro con este chico, con Aleix? Se produjo estando en el mismo lugar del impacto. Es decir, colocándose como un partener del impacto, es decir, del nombre de lo real para este sujeto. Este es un encuentro efectivamente fuera de sentido e incluso difícil de soportar, porque no en cualquier lugar
podemos colocarnos, digamos, a trabajar con un sujeto así, que no sirve, digamos, un sonido, no tiene que ser algo fuerte y contundente. Esto puede ser complicado para muchas instituciones, incluso soportarlo para los propios adultos que están ahí, ¿no? Pero es un encuentro efectivamente fuera de sentido. Y es un encuentro que produce un impacto en los cuerpos. Entonces, ya para entrar en el último punto, en la cuestión de la invención, creo que la cuestión de la invención puede funcionar como elemento tercero a la cuestión de los arreglos y desarreglos. ¿Qué arreglos y qué desarreglos tienen que ver con la invención y el tiempo que dura una invención para un sujeto autista? La cuestión de las invenciones en algunos momentos puede caer bajo el efecto de la idealización también. Es decir, que no todas las invenciones no todas las invenciones tienen un margen para el otro, en el autismo. Entonces, se trata justamente de una invención en la que el adulto, el terapeuta, el analista, el adulto, el profesional que trabaja ahí, lo puede hacer desde un real que toque el real del sujeto, que toque el real del autista. Si no es así, seguro que vamos a recorrer el campo del sentido, que por otro lado no es que haya que descartarlo, ni mucho menos. Pero el campo del sentido corre el riesgo de entrar rápidamente en el campo de la demanda del adulto hacia el sujeto autista. Y si entramos en el campo de la demanda, en algunos casos vamos a encontrar lo reactivo, digamos, la reacción de rechazo del autista hacia la posición demandante del adulto. Entonces, conviene explorar en estos momentos de nuestra civilización, digamos, conviene explorar el campo del sinsentido, el campo de ese real que siempre fracasa, para explorar una invención en la que estemos nosotros incluidos. Una invención con el autista en la que se incluya algo del otro que está con él. Esa es digamos, una cuestión, por supuesto hay otras, pero es una cuestión que quería traerles hoy para pensar la cuestión del tratamiento, el tratamiento del autismo desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Bien, hasta aquí, si les parece, podemos entrar en cuestiones o preguntas o comentarios o también en casos, en viñetas, cuestiones más puntuales, como les parezca. Listo, gracias Iván. Me parece que provocaste unas referencias de investigación que las tendremos en cuenta, ¿sí? Ahí, para comenzar algo, cuando al principio dijiste la pregunta de, bueno, ¿por qué arreglos y desarreglos y no anudamientos? Tuvimos que darle mucha vuelta y dijimos arreglos y desarreglos, más bien metámonos cuando sea anudamiento, que seamos muy finos con anudamiento en el autismo. Entonces, por eso más bien, y los casos nos daban cuenta de arreglos y desarreglos, ¿cierto? Hay otra parte que es muy importante de los aportes que nos haces en las referencias. Esta referencia al seminario 19, en donde muestras todo este trabajo que hay de las referencias a los cuerpos, que nos provocarás trabajo para investigar. Yo quisiera abrir una preguntita, porque de pronto en el prefacio lo nombraste como que venía ahí, pero de pronto no me lo encontré, porque como lo nombraste, dijiste el S1, ¿sí? Que me encantó.
una operación de civilización a partir del S1 autista, ¿sí? Pero esa operación de civilización, ¿sí? Porque si bien nos estamos y nos abriste esa conversación y es algo que estamos viendo últimamente en ciertos espacios con grupos de autistas, ¿sí? En donde el soy autista, como lo dijiste, les está dando su lugar, ¿sí? Y hiciste un desarrollo que no voy a repetir, pero la operación de civilización, eso me pareció como algo ahí como en relación a ese S1. De todas maneras, más que pregunta, es una ampliación de esa operación del S1 de civilización. Dejo ahí como para que otros intervengan con sus preguntas, pero realmente nos haces un recorrido con cada cosa enseñante y agradeciendo las referencias que anotamos algunas, tenemos las grabaciones para volver, porque me parece que abres muchos campos de investigación, lo de la LAN, voy a repetir. Resonancia, si alguna pregunta, porque recuerden que pues el tiempo lo tenemos ahí, a veces la gente se empieza a retirar y si quisiéramos que antes de que se retiren algunos que tengan alguna resonancia, inquietud, puedan aprovechar este campito. Patricio está por ahí, el que se animó. Ya, buenas Adelante, tardes. Patricio. Buenas tardes con cada uno. Muchas gracias por la organización. Buenas noches, Iván. Gracias por la exposición. Yo quería hacer un comentario. Hablaste del diagnóstico. Creo que a veces cuando recibimos niños tenemos una cierta tensión en el diagnóstico. El diagnóstico que recibimos está hecho a partir de ciertas observaciones y de los manuales, es decir, de descripciones de conductas. Esto me hace pensar en una cosa en referencia a la clínica lacaniana. Hace 11 días hubo una conferencia de la Asociación de Psicólogos Freudianos en Francia. Ahí participó Leguil, François Leguil y Maleval. Maleval hacía hincapié en que había que hacer un diagnóstico siempre desde el lado psicoanalítico, desde la estructura. Entiendo que hay una cuestión que es problemática en este momento, la cuestión del abordamiento del autismo desde la estructura. Para Maleval, digamos, hay algunos puntos que él ha mencionado en su libro, que mencionó este año, que tienen que ver básicamente con el retorno del goce en el borde, el congelamiento del S1 y la hipertrofia compensatoria, como lo llaman. No estaríamos ahí también cayendo en cierta descripción, porque creo que Miller en el prefacio del libro de Maleval justamente escribe siempre estructura autística entre comillas, para decir que como tal no se ha escrito todavía un cierto matema que la arriesga el del S1 a la 0, pero sin embargo no lo tenemos como tal algo establecido. Es decir, que digamos que nuestra clínica también un poco cae en esto de descripción. No habría ahí justamente que pensar que la elaboración de los nudos podría ser una respuesta a eso, a definir una estructura autística. Esa es mi pregunta. Gracias, Patricio. Iván, tú dirás si vas contestando. Sí, mejor. Sí, Vale. casi mejor, porque la pregunta que usted hace, Patricio, le agradezco. Es una pregunta compendio. Está compendiado ahí todo el debate actual. Efectivamente, como usted lo ha dicho, el libro de Maleval plantea de manera muy sólida algunas cuestiones y la posición de Jacques Alain Miller escribiendo este prefacio, yo lo interpreto como una posición política, a la política del autismo, digamos, en el campo freudiano. Hay una invitación, como usted recuerda, una invitación al debate, y Jacques Alain Miller discute inmediatamente con Maleval. Le dice, bien, la cuestión del congelamiento está solamente, lo he dicho una vez le han dicho por Lacan una sola vez, y se refiere ahí a algo muy interesante, ¿no? Si ustedes recuerdan en la conferencia de Ginebra, cuando dice el psicótico o el autista o esquizofrénico
está congelado, algo así, no recuerdo exactamente, pero se refiere ahí el autista y el esquizofrénico. Bien, entonces hay ahí toda realmente, como usted recuerda ahora, una serie de cuestiones muy importantes. Ahora bien, yo creo que habría que diferenciar el ámbito del diagnóstico estructural para nosotros, digamos, en los debates epistémicos y clínicos internos del campo freudiano, diferenciarlo del uso del diagnóstico bajo transferencia. Porque no creo que se trate, es decir, igual que decía, que me parece que no podemos obviar prácticamente ningún caso ahora de padres que vienen con sus hijos a tratarse, a buscar un diagnóstico. No podemos obviar la cuestión del diagnóstico porque lo van a encontrar en un díptico en el suelo, en una vecina o en ellos mismos en internet o la maestra, es decir, eso va a estar de entrada. Pero la cuestión es qué uso nosotros hacemos de ese diagnóstico, que en realidad ese diagnóstico no es un diagnóstico ni diferencial, ni tampoco es un diagnóstico administrativo. No es el diagnóstico que necesita la administración para poner en marcha una serie de recursos, ayudas, etc. Eso que traen los padres que llaman autismo, en realidad es un nombre de lo real de ese hijo o de esa hija. Puede ser autismo, podría ser, digamos, no sé, es un demonio, o podría ser, es un niño inocente, es un niño travieso, es decir, entra en la serie de significantes con los cuales unos padres van a hablar del sujeto, de ese sujeto que es, de ese enigma que es ese sujeto que tienen frente a ellos. Entonces, es desde ese lado que me parece que hay que tomar el significante autismo, aunque ellos lo traigan como diagnóstico que ha venido de no se sabe dónde. De algún modo, se me ocurre, quizás es esforzar un poco la cuestión, pero si ustedes recuerdan, Lacan en algún momento habla del significante de la transferencia, que es ese significante que no es el significante que va a ocupar el analista en un análisis. No. Si ustedes recuerdan, Lacan, Miller lo ha desarrollado esto de manera excelente, ¿no? Un sujeto llega al encuentro con un analista y ese analista, si hay el encuentro con él, como tal, ese analista pasa a ser, digamos, pasa a ser un significante cualquiera, como dice Lacan. Esto en el algoritmo de la transferencia lo encontrarán. Significante S, digamos, Q subíndice. Es decir, un significante de la transferencia, del significante cualquiera. Pero Lacan distingue el significante cualquiera del significante de la transferencia. Y dice Lacan en un momento, esto está desarrollado por Jacques Miller, cuando dice, un sujeto se precipita al análisis a partir del encuentro de un significante que será el significante de la transferencia, es decir, antes del encuentro con el analista. Se me ocurría ahora que podemos llevar esto, lo propongo, digamos, como un ejercicio de forzamiento de la teoría, pero para ver qué produce. Llevar esto hasta el trabajo en la clínica infantil, el trabajo con los padres. En el trabajo con los padres podemos escuchar, en el mejor de los casos, eventualmente, antes o después, un significante con un relieve especial para esos padres, con un peso especial, que toca el enigma, esa X de la que he hablado, es decir, el enigma del propio deseo de ser padre, de ser madre, y el enigma del sujeto que tienen delante. En la cantidad de significantes con los que unos padres
pueden describir a su hijo quién es, de dónde viene, cuándo, por qué lo tuvieron, los accidentes que hubieron entre medio, cómo es, lo que le pasa en la escuela, cómo se relaciona con los abuelos, etcétera, etcétera. Todo esto, estos significantes que sirven para hablar de ese sujeto, hay siempre uno o dos, algunos, con un peso específico especial que quizás podemos tomarlos como significantes de la transferencia, es decir, esos significantes que ellos no saben que toca, digamos, a la pregunta por el hijo. Entonces, quizás en algunos casos el significante autismo es un significante de la transferencia en el sentido de que es ese significante que traen junto con sus hijos, vienen con su hijo y con ese significante de autismo para recibir del terapeuta, del analista, para recibir, digamos, una respuesta sobre eso. Hay una suposición de saber sobre eso. Entonces, creo que hay que diferenciar el diagnóstico en 3 niveles. El nivel del diagnóstico diferencial, la cuestión de lo estructural, ahí hay un debate, que esto te ha recordado, muy importante. El diagnóstico administrativo, que es ese diagnóstico que va a servir a la administración para poner en marcha recursos, o no, pero es un diagnóstico que sirve a la administración. Y el diagnóstico como significante de la transferencia. Es decir, un significante que tiene que ver con el enigma que es ese hijo, esa hija para esos padres. Entonces, creo efectivamente que no podemos obviar la cuestión del diagnóstico de trabajo con los padres, pero no estaría de acuerdo en decir que hay que siempre devolverles un diagnóstico como diagnóstico estructural. Me parece que está a diferentes niveles. Bueno, gracias, Iván. Alejandra, haces tu preguntita. Sí, en realidad iba un poco, bueno, buenas tardes a cada uno. Iván, un gusto escucharte y un poco la línea en la que iba Luz, Elena, en esto de este significante que lo traías, entendí que hacías como una analogía con el tema del significante trans, y preguntarte si esta operación de civilización es un poco lo que trae Miller en Todo el mundo es loco, que lo nombra como fenómeno de civilización. Preguntarte eso. Y después me gustó mucho, me parece que entendí algo más. Mi trabajo en la clínica no es mucho con sujetos autistas. Me llegan algunos sujetos, no niños, sino adultos, y siempre está esta pregunta por el diagnóstico y esta diferencia autismo-psicosis, ¿no? Y por eso me interesó mucho este seminario, que agradezco la oportunidad de poder trabajar junto a ustedes. Esto de encontrar un real que trata lo real, me pareció muy claro tu ejemplo, y me vino enseguida, algunos tuvimos la oportunidad de estar en Guatemala hace poco y visitar el Museo del Jade, y ahí nos explicaban que las máscaras mortuorias de los mayas, hay una hipótesis que estas máscaras, porque el jade es muy duro y no había esto del diamante que pueda cortarlo, pero que de alguna manera la hipótesis es que jade corta jade, digamos, y esto que traías de encontrar un real que trata lo real, me resonó, me llevó enseguida a eso, ¿no? Bueno, es un comentario. Sí, gracias, Alejandra. Sí, me parece que este ejemplo del jade creo que es muy, muy pertinente, ¿no? El diamante que corta el diamante, ¿no? También. Efectivamente, yo creo que la gran apuesta es esta. Creo que es es la gran apuesta porque es la apuesta de cernir el real con el que se las ve un sujeto autista. Y este real es un real fuera de sentido.
y no está acompañado de los oropeles del semblante, no está acompañado de, digamos, no está vestido. Es un real descarnado, es un real que se presenta sin ninguna posibilidad de, digamos, de matizarlo, de esconderlo. De hecho, se empieza a esconder cuando aparece el lenguaje, cuando aparece, digamos, el otro que empieza a tener un peso, la demanda del otro empieza a tener un efecto sobre el sujeto autista, ¿no? Por ejemplo, estos sujetos que han seguido un trabajo conductual durante un tiempo y entonces ya no aletean las manos tanto porque se van al lavabo a hacerlo, ¿no? Es decir, ya no saben que no pueden hacer eso frente a los otros y se van al lavabo a hacerlo. Ahí podríamos decir que el real en el que se encuentran, es decir, esta especie de ese uno atrapado en el cuerpo que no puede llegar a ser palabra, entonces queda atrapado en la estereotipia, cuando aparece el otro como tal, un otro consistente, entonces ahí sí empieza a esconderse ese real, pero si no, el real del autista es ese real que se presenta de manera franca. Entonces, el gran reto es cómo lo cernimos y cómo encontramos la manera de situarnos ahí, porque desde ese real hay la posibilidad, la chance de tocar al real con el que se encuentra el sujeto y por tanto esa es una de las vías posibles para el encuentro. Y el uso de la lang, de esta materia sonora, de estas producciones vocales, de estos sonidos, creo que es muy importante. De hecho, para mí digamos, si nos quedásemos en el Lacan de los años 60, el autista es un autista, el autista no podemos nombrarlo como sujeto, como tal. Es un abuso del término, el término sujeto para el autismo, ¿eh? Sobre todo para esos autistas que no hacen uso de la palabra, del lenguaje, ¿no? Ahora bien, entonces, digamos, ahí tendríamos los sujetos, por un lado, común de los sujetos humanos, y los autistas por el otro. Pero cuando, recuerdo muy bien en una ocasión un foro sobre el autismo que organizamos en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España, y Judith Miller dijo de una manera muy contundente que el autista era un sujeto normal como los otros, ¿no? Y a mí me dejó mucho pensando esta manera de decirlo, ¿no? En realidad, desde la última enseñanza de Lacan, esto se puede sostener, porque todo autista está en el parletre. O sea, podemos encontrar al autista en el parletre, en el ser hablante, es decir, en ese cuerpo que está afectado por el lenguaje, por la lengua, ¿eh? Y ahí hay una chance de encontrarnos con ese parletre. ¿Por qué? Porque en el parletre hay el goce que produce el impacto de la lengua sobre el cuerpo. Entonces, ahí podemos encontrarnos también con ese autista, ¿eh? Y es un campo de investigación para mí es realmente muy interesante este punto. Bueno, Iván, no nos vamos a pasar de las 3 de la tarde, ya muy generosamente hemos tenido un tiempo largo, pero sí queremos escuchar a Lucia Adriana para que nos haga su preguntita y vemos si de pronto Piedad sí se anima con su final y cierre para despedirnos entonces. Dale, Lucia Adriana, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A Iván. Es más como poner a la conversación como algo que me suscitó un poco lo que
lo que planteaba Iván en función del encuentro con el autista. Pues yo tampoco tengo práctica o no he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de sujetos, aunque acabas de decir que es un abuso el término sujeto, pero digamos que sí me interesa mucho y me parece muy orientador cuando escucho hablar de la clínica del autismo y cuando escucho hablar sobre estos temas. Cuando tú hablabas de encuentro decías que es un encuentro de los cuerpos más allá del sentido, decías. Me hacía pensar un poquito en la práctica en general y justamente porque tú decías más allá del sentido y me preguntaba, incluso ahora cuando hablabas de que el encuentro a veces puede producirse incluso antes de ese encuentro entre los cuerpos, que si bien en la práctica con el autismo es mucho más radical, tú acabas de decirlo, es un encuentro efectivamente entre los cuerpos, es algo crudo, decías algo sobre, es a partir de lo sonoro y del cuerpo como tal. Pensaba si eso trasladado a la práctica en general, uno puede pensar lo que precisamente hay encuentro con el analista precisamente cuando aparece el sinsentido. Y en esa misma vía me ponía a pensar si para hablar de encuentro con el autismo uno tendría que pensar no en el sinsentido, sino en el fuera de sentido. Creo que Miller en un seminario que estamos trabajando ahora en mi sección planteaba que cuando se habla del sinsentido es porque hemos partido del sentido. Y tal cual como te escucho plantear la práctica con el autismo, pareciera que no es del sinsentido que hablamos. Entonces, un poco como dejar eso para conversar. Gracias. Gracias, Luz Adriana. Bueno, Iván, le contestan. Gracias, Luz Adriana. Me parece muy interesante lo que usted plantea. Yo, en relación al campo del autismo, creo que el trabajo es el recorrido inverso al que se produce con muchos otros casos, que vamos del un análisis mismo, vamos del sentido, efectivamente, al sinsentido, a esos S1 sueltos que digamos que conforman esos unos sueltos que son el efecto del impacto de la lengua sobre el sujeto, sobre el parletre, lo que Lacan llamaba el SEM, el enjambre de S1. Bien, en el autismo diría que vamos justamente en la dirección opuesta. Partimos del sinsentido. Si lo deseamos, porque se puede partir del sentido igualmente, digamos, hay prácticas que trabajan con es un trabajo de insuflar sentido al sujeto. Pero si lo deseamos, podemos partir del sinsentido. Vamos a encontrar al sujeto autista ahí. La cuestión del impacto de los cuerpos, disculpe, esto me parece muy interesante lo que usted ha dicho, de hecho no lo voy a encontrar ahora, pero hay un momento muy interesante en el seminario 19 de Lacan, donde él habla del encuentro del analista, el primer encuentro de un analizante lo he encontrado, sí, con un analista. En la página 224 del seminario 19, que se titula O Peor, Lacan dice, es un momento muy interesante hablando de su práctica, dice, cuando alguien viene a verme a mi consultorio por primera vez y yo escando nuestra entrada en el asunto en algunas entrevistas preliminares, lo importante es la confrontación de cuerpos. Dice, fíjense ustedes, confrontación de cuerpos. Justamente partir de ese encuentro de los cuerpos, justamente por partir de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán fuera de juego una vez que entremos en el discurso analítico. Digámoslo así, una vez que el paciente se estira en el diván y se pierde el contacto visual, ¿no? No obstante, en el nivel donde funciona el discurso, que no es el discurso analítico, se plantea la cuestión de cómo logró ese discurso atrapar cuerpos.
me parece que es muy interesante esta confrontación de cuerpos, que es la que conviene producir con el autismo, y muchas veces con un fuerte impacto, para después, evidentemente, con un cierto cálculo previo y, por supuesto, mesurando digamos, intentando entender los efectos. Pero a veces es esta, digamos, esta confrontación de cuerpos que es fuera de sentido, lo que puede, digamos, instaurar algo del discurso, algo del vínculo entre el adulto y el sujeto autista. Y lo que Lacan en algún momento, sobre todo Jacques Miller lo recuerda en varias ocasiones, no tanto el sujeto en el autismo, sino el efecto de sujeto en el autista. Listo. Piedad está por ahí, que de pronto iba a decir algunas palabritas o al fin se le cayó ahí como... Parece que se le cayó la señal. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué tal? Piedad. ¿Se me escucha ya? Sí, sí, Ahora, claro, Piedad. Unas palabritas para ¿Se cerrar escucha? Ya. con este efecto de cuerpo. Ya. Dale, Piedad. A ver, es un pequeño comentario que me pareció que hiciste una precisión que a mí me parece que orienta la clínica del autismo en la actualidad. Todos ya vienen diagnosticados. Si no lo hicieron por un profesional, el Google lo hace. Entonces, ¿qué diferencia haría para que en efecto un autista entrara en la experiencia analítica? Por lo menos los que hablan. Siempre hay un encuentro de cuerpo, pero me parece que lo que yo valoraría en ese encuentro de cuerpos es justamente a propósito de que hay un uso particular. Se interrogan sobre el uso del diagnóstico bajo transferencia. Digo un detalle. Por ejemplo, alguien que habla y habla y habla, les hablé de ese caso, de cómo va a hacer dinero para casarse y tener 4 hijos. Llegó un momento que seguía en lo mismo, y yo decidí que no iba a hablar más hasta cuando en la 6ª sesión, que yo no hablaba y él seguía itera, entonces me dijo, es que tú no has entendido, parece nada. Entonces le dije, explícame. Lo que me pasa es que lo que a mí me interesa es cómo funciona mi cabeza. Lo que te puedo decir ahora es complejo y es densa. Ya vas a ver todo lo que te mando y de eso vamos a hablar. Entonces me hizo esta pequeña viñeta. Me parece que lo importante es ese giro que se puede dar, es la manera singular como el autista sitúa esta palabra autista que le cayó como sombrero. Ese es el único comentario que puedo hacer. Bueno, Piedad, gracias. Y con esta intervención sé que hay muchas otras preguntas, inquietudes, pero bueno, la generosidad de Iván con su tiempo, es tarde para él allá. Gracias, Iván, por las referencias. Realmente nos tocó a cada uno el cuerpo, ¿sí? Nos provocaste y nos dejaste causados para seguir trabajando, como lo dijiste al principio. Se autoriza, no de cualquier manera, con el propio trabajo de formación, como lo dijiste, con saber algo de su inconsciente y hacer esta transmisión que vamos a comenzar a partir de ahora, es también a partir de autorizarnos a entender por la clínica los conceptos. Gracias, Iván, y un aplauso para despedirnos.
Bueno, Les deseo hasta la les próxima. deseo Una muy buen palabrita, trabajo. dale, Iván. Muchas gracias. ¿Claro? Gracias. Bueno, Muchas gracias, hasta la Les deseo muy próxima buen trabajo. y- Hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta la Ah, próxima. gracias, Iván. Saludos. Pronto. Chao, chao. Gracias.